Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor, ¿vale? Es una cosa que yo antes no la conocía, pero a medida que he ido escuchando a gente que le da miedo ser ellos mismos, es como que lo dicen mucho, ¿vale? Por tanto, ¿de dónde viene el síndrome del impostor? Viene del miedo, ¿vale? Miedo a ser juzgado, miedo a qué dirán, miedo a no sé qué, miedo a no sé cuánto. Todos tenemos ese miedo. La única diferencia es que hay algunos que nos la pela más y otros que nos la pela menos, ¿vale? Pero todo el mundo tiene ese miedo. Por tanto, como aparte de que todo el mundo lo tiene, segundo, todo el mundo opina de todo. Por tanto, ya que es algo que lo hace todo el mundo, ¿para qué tener ese miedo, no? ¿Por qué? Porque al final esos miedos lo que te hacen es paralizarte, estancarte. Y no te sirve de nada, porque al final lo único que está haciendo es retrasar tus resultados, ¿no? Por tanto, lo primero de todo, ¿por qué estás estancado? ¿Por qué? ¿Qué crees que te pasa? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Por qué crees que estás estancado a ese dinero? ¿Por qué estás estancado en esa posición? ¿Por qué estás estancado años haciendo lo mismo? Estás estancado en la versión de ti que tiene ciertas cualidades personales y que te mantienen allí. O sea, sigues de la misma manera porque no has curtido ninguna habilidad diferente que te haga sacar de allí, salir de allí, ¿no? Por tanto, yo, si me dedicase a cualquier otra cosa, yo sería de las mejores. No por mí, sino por las habilidades que yo tengo. ¿Por qué? Porque al final cuando toco algo lo intento hacer de la mejor manera posible, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es cuestión de actitud. Todo lo demás se aprende. Actitud. Actitud de guerrero. Actitud de sacar las cosas. Actitud de salir adelante. Es la única diferencia que marca. ¿Qué tipo de actitud estás teniendo? Porque solo hay dos formas de estar en el mundo. Como víctima o como líder. Como víctima es aquel que se queja y no le pone solución. Y como líder es aquel que se queja pero pone la solución en la manga. ¿Vale? Al final no se trata de que no podamos quejarnos, claro que podamos quejarnos, pero ¿solo te quejas o también luego aportas la solución? ¿Solo repites el bucle o haces que pare? Al final es decisión de cada uno, por tanto, si estás en una situación que hace mucho que estás siguiendo en la misma, es que a día de hoy ya la estás eligiendo. Dime qué es lo último que has aprendido como para salir de allí. ¿Sabes acaso lo que necesitas para salir de allí? Ahí volvemos a lo mismo. Primero, parte personal. ¿A qué hora estás durmiendo? ¿Qué tipo de comida estás comiendo? ¿Estás haciendo deporte? Si alguno de los tres es que no, ahí está tu estancamiento. Cuarto, desarrollo personal. Todos los días te estás nutriendo la cabeza para tener ideas diferentes de gente que ya tiene lo que tú quieres. Si es que no, pues ahí tienes la cuarta razón. 5. Si tienes un negocio o quieres montar uno, ¿qué acciones son las que tienes que hacer en el día a día para progresar y que sea imposible no conseguir ese resultado? ¿Qué estás haciendo? Al final son preguntas, pero las respuestas las tenemos cada uno, ¿no? Si tengo que ser algo, tengo que ser el mejor en ese algo. Si yo estuviera ahora mismo de camarera, yo intentaría coger la bandeja. Eso es una historia muy chula, ¿no? Que al final, imaginaos un camarero que quiere ser actor, ¿vale? Pero en su día a día está como ajeado, atendiendo mal, etc. ¿Qué pasa? Que si esa persona tiene en su restaurante y le viene un productor de cine y él lo trata como sin más, obviamente esa persona pues no lo va a coger tampoco. ¿Por qué? Porque al final la única oportunidad que tenía la ha perdido. Por lo tanto, y te dediques a lo que te dediques, hazlo de la mejor manera. Que la gente diga, esta persona está loca, que trabaja con esa actitud, no horas, con esa actitud, pagando lo que le pagan. Ahí es donde tú vas a ser el primero en que crezca, el primero en que ascienda. Y si eres una persona que eres empleado y quieres salir de allí, ¿qué habilidades estás curtiendo? Si eres esa persona que ya gana un dinero pero está estancado, ¿qué acciones son que tienes que estar sí o sí y qué acciones puedes delegar a otra persona? ¿Cómo puedes formar ese equipo para que solo tengas que duplicar? Al final son muchas preguntas las cuales las respuestas las tienes tú. Simplemente a veces pues necesitamos un poquito de guía, ¿no? La cuestión es que ya tienes todo lo que necesitas para poder cambiar tu realidad a otro nivel. Y más hoy en día. Porque es que ya tienes todo lo que tú necesitas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es hacer acción imperfecta con tal nivel de convicción desde un estado mental de tal fe de que voy a hacer lo necesario para lograr lo que quiero lograr y el 100% de ellos tienen el resultado. O sea, las personas que cumplen esto, el 100% tienen el resultado. Porque si tú accionas y de manera con una convicción impresionante, es cuestión de tiempo. ¿Qué pasa? Que pensar así requiere un software mental que si no lo tienes, es cuestión de que pares el vídeo, lo vuelvas a poner y vuelvas a copiar esa frase tal cual. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir los días que estés más flojo, los días que quieras avanzar, el por qué no avanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una versión de ti que ya es excelente. Hay una versión de ti que ya tiene todo lo que tú buscas. Ya lo tiene allí. La cuestión está, sabes exactamente qué es lo que quieres, ¿vale? Porque cuando un emprendedor empieza el negocio, pues sabe, ¿no? Facturar tal. Pero el momento que ya has facturado un buen dinero,
¿Qué más estás persiguiendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que a ti te da felicidad? Seguramente no sean cosas materiales, seguramente sean, pues vamos a comentar, seguramente sea mucho más tiempo, pero la cuestión es, tú no te puedes desapegar de un resultado hasta que no sabes lo que tú quieres, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay dos tipos de sillas, el querer y el tener. Quiero, tengo. Querer es, pues que no lo tengo todavía, y tener es un estado de conciencia. Yo ya lo tengo, pero todavía me tiene que venir. Pero mentalmente yo ya lo tengo, ¿no? Por tanto, siempre que pidas algo, piensa en quiero o ya lo tengo. Hago como que ya lo tengo. No es lo mismo decir, yo quiero hacer 100.000 al mes con mi negocio. ¿Por qué? Porque te va a dar el quiero, el querer, pero no el tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tú estás diciendo quiero tenerlo. Ya quiero o ya estoy actuando como que tengo. Soy una persona que factura eso al mes. Soy una persona que está de esa manera. Bueno, yo qué tengo que hacer, actuar como esa persona que sí que lo tiene, ¿vale? Para que sea mucho más sencillo de poner como en orden, ¿no? Primero del todo, ¿cuál es la realidad deseada que quiero? Segundo, ¿cómo me sentiría si estuviera en mi realidad deseada? Tercero, go there mentally, ¿vale? Que esto es una frase muy chula, que es que primero tienes que irte allí, mentalmente, pensar en, hostia, ¿cómo me sentiría así? ¿Cómo me sentiría con no sé qué, etcétera? Adquirir ese estado de conciencia, es decir, adquirir esa sensación que te produce eso y traerlo a tu realidad actual y tratar de mantenerlo. ¿Sabes? Traerlo a que a día de hoy ya lo estás teniendo, que es cuestión de tiempo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay una frase chulísima que es frecuencia mantenida, realidad obtenida. Si yo estoy en una frecuencia de queja, estoy en una frecuencia de querer y no tener, al final, ¿qué es lo que voy a tener? Pues lo que tengo a día de hoy. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo estoy en plan, hostia, imagino, me visto como esa persona, me maquillo como esa persona, actúo como esa manera, respondo como esa manera, ¿qué me va a provocar? Que es cuestión de tiempo que esa realidad cambie, ¿no? Pensar como una imagen, una película de 4 segundos, que tú cierres los ojos y tú veas qué es lo que estás viendo allí. Es decir, qué realidad en la que yo quiero, situación ideal. Pero primero la tienes que saber tú, que es muy difícil conseguir algo si no sabemos lo que queremos, ¿no? Cuando tú estás en el querer algo, el universo entiende que no lo tienes, por tanto, te va a dar lo que tú eres, que es que no lo tienes. ¿Qué pasa? Que el estado mental provoca la frecuencia dominante y la frecuencia dominante provoca la realidad. Por eso es tan importante saber si realmente tú estás actuando como víctima o estás actuando como líder, ¿vale? Porque al final si mi boca está todo el día en la queja, es muy complicado que yo llegue a eso lo que quiero, ¿no? El estado mental y la frecuencia es causa, ¿vale? Porque al final lo que yo estoy pensando es la causa que va a provocar un efecto, ¿vale? Al final yo lo que piense aquí es lo que me va a provocar en la realidad. Por tanto, el estado mental y la frecuencia es una causa y la realidad es un efecto. Por tanto, si a mí la realidad no me gusta porque es un efecto, lo que tengo que cambiar es mi cabeza, ¿vale? Si a mí lo que yo veo a mí no me gusta, lo primero que tengo que cambiar es cómo pienso. No tengo que cambiar la causa, no el efecto, porque eso es lo que lo hará permanente. Todo lo que falta ya lo tengo dentro, solo tengo que elegirlo. Y elegirlo es sintonizar la frecuencia, cómo me sentiría si yo lo tuviera, ¿no? Si te cuesta mucho, al igual estás yendo a una realidad como muy lejana, ¿no? Al igual tienes que hacer un poquito algo más corto, de cómo me sentiría si tuviera tal. Si tú lo ves como ni de coña voy a tener eso, pues acórtalo un poquito, ¿vale? Porque tiene que ser real también. ¿Qué hay que hacer? Obsesionarse con el estado de conciencia de tu realidad deseada y vas a ver cómo la realidad te llega a ti, ¿vale? Por eso hay muchos emprendedores que tienen por escrito quiero esto, quiero lo otro, tal, y luego lo documentan en unos años y ya lo han conseguido, ¿no? Por tanto, lo más fácil para conseguir aquello que quieres es actuar como que ya lo tienes. ¿Por qué? Porque al final si tú no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo vas a hacer con lo que te falta. Yo, por ejemplo, de esto me he dado cuenta que yo, por ejemplo, hacía años, yo, por ejemplo, las navidades siempre las pasaba con las mismas personas, ¿no? Pues hace un par de años las pasé con otras. ¿Qué pasa? Que yo pensaba, bueno, si lo paso con otras personas será como más divertido. No, es lo mismo. O igual el otro día, ¿no? Yo siempre de pequeña nunca había tenido como un San Juan, sino que yo los San Juanes siempre pues estaba trabajando y no podía como disfrutarlo. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, este año lo he vivido como un San Juan y ahí estaba viendo los fuegos artificiales y decía, es que es el mismo sentimiento. Es que a veces vivimos muy anclados de, no, cuando consiga esto, cuando consiga lo otro, y al final es lo que tienes hoy. Disfruta el presente, ¿de qué manera? Valorándolo, yéndote a dormir pensando en qué 3 cosas he valorado en el día de hoy. Pero la única cuestión es que disfrutar de lo que tengo hoy. Imagínate, si yo siguiera así toda mi vida estaría feliz. Si tu respuesta es que no, hay que hacer cambios. Porque si tú a día de hoy ya estás disfrutando de lo que estás haciendo a día de hoy, es cuestión de tiempo que llegue el resultado, con las acciones adecuadas, pero no pensando que a día de hoy es un martirio, ¿vale? Genial, pues muchas gracias por ver este vídeo, deja un like, un suscribirse y un comentario, y si queréis más tipo de contenido de este rollo, lo que podéis hacer es dejarlo en comentarios para yo tener en cuenta qué tipo de contenido os gusta más. Gracias y un saludo a todos.